Bueno, ahora trabajaremos la función racional y radical. Entonces, pues una función racional es aquella que tiene pues una fracción. Entonces, ¿cómo se grafica? Igual, tabulando normalmente, ¿sí? Digamos aquí P de X y Q de X, ¿eso qué significa? Que son, pueden ser monomios, trinomios, polinomios. Entonces, ¿una qué? Un ejemplo de esos es igual, digamos, 2x más 4 sobre 3x más 5. Entonces, para los números, eh, para saber cuál es su dominio y cuál es su rango, deben tener en cuenta pues que como es una fracción, para que la función no exista o se indetermine, esto tiene que ser 0, ¿sí? Para que no exista o se rompa. Recuerden que se forman asíntotas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en una función racional para pues mirar su dominio? Igualar lo que está abajo a 0. Entonces, en algunos casos, digamos cuando salen trinomios, diferencias de cuadrados, pues deben factorizar. En otros casos deben utilizar la ecuación larga de menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2a. Y en otros casos como este simplemente pues despejar lo básico. Entonces vamos a mirar en donde la ecuación se indetermina. Entonces solamente cogemos el término de abajo. Entonces nos queda 3x más 5 igual a 0. Entonces el 5 está sumando, pasa a restar. Y el 3 está multiplicando, pasa a dividir. Es decir que esta función existe en todo punto y se rompe solamente en este punto. Entonces para hacerlo más fácil lo vamos a volver decimal. Entonces me queda menos 1,66. Si nosotros hacemos la gráfica, y ustedes lo pueden comprobar tabulando, solamente que yo no lo hago porque los videos serían súper largos. Entonces, acá es 1, acá es 2, acá es 3, acá es 4. Acá es 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces quiere decir que la función existe excepto cuando x es igual a menos 1,66. Es decir, que por acá va a pasar una asíntota. ¿Sí? Entonces, sea como sea la función, por acá va a ir la función, digamos, pum, llega a este punto, se rompe y luego vuelve y aparece. Es decir, que en esto existe menos en esta línea, que sería la asíntota. ¿Listo? Entonces, para su dominio se escribiría x tal que x pertenece a los reales, excepto, acuérdense del menos, en 1,66 y cierran paréntesis. El rango, si lo escriben como y tal que y pertenece a los reales. ¿Listo? Otro ejemplo de esta, entonces voy a hacer cuando se puede, digamos, cuando se puede factorizar. Entonces, otro ejemplo sería y igual a 5x más 4 sobre x al cuadrado menos 25. ¿Sí? Lo de arriba no nos interesa, simplemente necesitamos saber en qué puntos se indetermina la función, es decir, en dónde se rompe la función. Entonces, lo de abajo cogemos y lo igualamos a 0. Entonces, este caso de factorización, ¿cuál es?
es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué es una diferencia de cuadrados? Porque tiene un menos y porque ambos números o ambos términos se les puede sacar raíz cuadrada exacta. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Se abren dos paréntesis, uno con más y el otro con menos. Entonces, raíz cuadrada de x al cuadrado, x. Y raíz cuadrada de 25, 5. Se iguala cada uno de esos términos a 0 y se miran las asíntotas. Entonces, este está sumando, pasa a restar, y este está restando, pasa a sumar. Es decir, que hay una asíntota en x x igual a menos 5 y hay otra asíntota en x igual a 5. Entonces, ¿cómo me quedaría esa gráfica? Si yo hiciese la tabulación, entonces me quedaría, este es 1, 2, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? 6 y menos 6, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 y 3. Entonces, eso me daría que en menos 5 hay una asíntota, o sea, acá se rompe la función. Y en 5 también hay otra asíntota, es decir, que se rompe la función. Sea como sea el comportamiento de esta función, de aquí para allá existe. Aquí se rompe, acá vuelve a existir. Todo esto vuelve a existir. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Acá otra vez se rompe y acá vuelve a existir. ¿Es claro? Entonces, simplemente le dan valores desde, digamos en este caso, desde menos 7 hasta 7, y ustedes van a ver que en estos dos, cuando ustedes coloquen estos dos valores en la calculadora, les va a dar error. Y ya. En los casos de que tienen que utilizar la fórmula x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, es cuando el trinomio que esté abajo no se pueda solucionar, ¿sí? No sea de un trinomio cuadrado perfecto, ni sea de la forma que multiplicando, buscando dos números que multiplicados del término independiente y sumados o restados en el término que acompaña a x. ¿Listo? Entonces, digamos, este sería y igual, no sé, un ejemplo. Recuerden que para saber en dónde se determina no es necesario tomar en cuenta el término de arriba, sino solamente el término de abajo. Entonces voy a colocar menos 2x al cuadrado más 7x menos 3. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer ahí? Ahí, como este es diferente de 1, se puede hacer el de multiplicar este término por este término, luego hacer buscar los dos números, luego factor común, y luego ahí sí, pues, llegar a la factorización final. Y si no, simplemente utilizar esta fórmula que pues es bien conocida por ustedes. Entonces, cuando esto es igual a 0, entonces x al cuadrado más 7x menos 3 igual a 0. Siempre se iguala a 0. ¿Por qué? Porque vamos a ver unos casos donde es mayor o igual a 0, donde es mayor a 0. Entonces, en las funciones racionales es cuando es igual a 0. Entonces, este sería A, este sería B y este sería C. Entonces, siguiendo la fórmula, x igual a menos b, o sea, menos 7 más o menos la raíz de 7 al cuadrado menos 4 por menos 2 por, esto da menos 3.
sobre 2a, que es menos 2. Entonces esto me da x igual menos 7 más o menos la raíz de 7 por 7 y 49. Ahora acá, menos por menos, más por menos, menos. 2 por 4, 8. Por 8 por 3, 28. Sobre 2 por menos 2, 4. O sea que esto me da x igual a menos 7 más o menos la raíz de 49 menos 28. Esto me da 21. Sobre menos 4. Entonces esto me da x igual. Entonces ahí miran cuánto es la raíz cuadrada de 21. Entonces eso me da menos, eso me da 4,58. O sea que queda menos 7, 1 con más, 4,58 sobre menos 4. Y x2 va a ser igual a menos 7, pero ahora con menos 4,58 sobre menos 4. Hacen eso, entonces me queda menos 7 más 4,58, eso da menos 2,42 dividido menos 4, o sea, eso me da 0,6 positivo. Entonces ahí ya tienen una asíntota. Y la otra sería menos 7 menos 4,58. Eso me da 11, menos 11,58 dividido menos 4. Eso me da 2,89. O sea que ya tenemos las dos asíntotas. Entonces al graficar eso, recuerden, yo no le doy valores porque pues me tardaría mucho tiempo. Bueno, entonces esto daría como menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces miramos y nos quedó que era en 0,60 y en 2,89. Entonces 0,60, o sea, por acá hay una asíntota. Ahí se rompe. Y en 2,89, o sea, por acá se vuelve a romper. Entonces por acá existe, llega a esta lineecita, solamente en este punto, pum, se rompe, vuelve a existir, pero se vuelve a romper y vuelve a existir. Entonces el dominio de la función sería x tal que x pertenece a los reales, excepto, entonces excepto ¿quién? 0,60 guioncito 2,89 y cierran. Y el rango sería y tal que y pertenece a los reales. Y eso es todo. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta acá en las funciones racionales? Que lo de abajo, el denominador, se debe igualar a 0. Siempre se debe igualar a 0 para buscar las asíntotas. ¿Y qué son las asíntotas? En donde se rompe la función.